contra sí mismos y contra los demás cristianos. Menospreciar las advertencias de Dios respecto al pecado sexual es contristar el espíritu e incitar el castigo de Dios. Recuérdese a David, Sansón, Judá y otros personajes de la Biblia que cayeron en este pecado y pagaron un alto costo. Conducirse en amor, capítulo 4, versículos 9 y 10. No era necesario que les escribiera del amor. Les había enseñado al respecto y Dios mismo les enseñó a través del Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor es una característica del nacimiento del creyente. 1 Juan capítulo 3, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 12. Mirad cómo se aman unos a otros, exclamaron los perdidos al observar la comunión y el compañerismo en la iglesia primitiva. Pero no es suficiente que amemos solo a los que pertenecen a nuestro compañerismo. Como estas personas de Tesalónica, debemos amar cada vez más a todo el pueblo de Dios y también a los perdidos. Conducirse en honradez, versículos 11 y 12. Ahora Pablo habla respecto a la vocación del creyente y sus relaciones con los inconversos en el mundo. Uno de los problemas de la iglesia en Tesalónica era que algunas personas malentendieron la promesa de la venida de Cristo, dejaron sus trabajos y se convirtieron en parásitos viviendo a costa de otros cristianos. Véase en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 al 15 la amonestación de Pablo que procuréis tener tranquilidad. Versículo 11 literalmente significa esforzarse por estar tranquilos, o sea, no impacientarse ni preocuparse e involucrarse en las actividades del mundo. Ocuparos en vuestros negocios y por consiguiente no se metan en negocios ajenos. El cristiano que trabaja honestamente un día de trabajo y que se cuida de mantener un buen testimonio influirá en el inconverso. Colosenses capítulo 3 versículo 22 al 25, capítulo 4 versículo 5. Los que no trabajan no deben comer. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. No practiquemos una caridad contraria a las Escrituras tomando el dinero del Señor para sostener a los demás cristianos, estimulándolos en su manera a la gana de vivir. Conducir en esperanza. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Este es el pasaje clásico sobre el arrebatamiento de la iglesia. La tristeza había venido sobre la vida de estos santos y se preguntaban si dejarían atrás a sus muertos cuando Cristo volviera. Pablo les asegura que sus muertos se levantarían primero y que todos los santos se reunirían para la exhibición en el aire. No debe confundirse el arrebatamiento de la iglesia, encontrarse con Cristo en el aire, con la revelación del Señor. El momento cuando Él vendrá con sus santos a la tierra para juzgar a los pecadores y establecer su reino. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 12. El arrebatamiento, encontrándonos con Cristo en el aire, ocurrirá a la mitad de los 7 años profetizados por Daniel, y al término de los 7 años, Cristo regresará con sus santos a reinar a la tierra. Es natural que los cristianos se lamenten cuando sus seres queridos mueran, pero no deben desesperarse como lo hace la gente del mundo que no tiene esperanza. Ciertamente Cristo espera que lloremos y sintamos la soledad. Juan capítulo 11 versículo 33 al 36. Como si atravesáramos el valle, pero en medio de nuestra tristeza debe haber el testimonio de la esperanza viva que tenemos en Cristo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Nótese los consuelos que tiene el creyente en tiempos de aflicción.
el consuelo del creyente de que la muerte es solo dormir. Durmieron en Cristo, en el versículo 14 literalmente es puesto a dormir mediante Jesús. Independientemente de cómo muera, un creyente Jesucristo está allí para llevarlo a dormir. Por supuesto, el alma va a estar con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 24. 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. Es el cuerpo el que duerme, no el alma. La palabra cementerio significa un lugar para dormir. Es el lugar donde los muertos duermen, esperando la resurrección. El consuelo de la unión celestial. Lo más duro respecto a la muerte es la separación de nuestros seres queridos, pero cuando Cristo venga, estaremos siempre con el Señor. Los santos que estén vivos no precederán a estos que murieron. Todos seremos arrebatados para recibir juntos a Cristo. El consuelo de la bendición eterna. Estaremos siempre con el Señor. Obtendremos nuestros cuerpos glorificados. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Pablo dice que el cuerpo que sepultamos en el cementerio es como la semilla que espera la cosecha. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 38. Por supuesto, el cuerpo vuelve al polvo y el polvo se vuelve una parte de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19. La Biblia no enseña en ninguna parte que Dios levanta y une cada partícula del cuerpo del creyente. Lo que sí enseña es que el cuerpo de resurrección tiene identidad con el cuerpo que fue sepultado, así como la semilla que se planta y que muere en la tierra tiene identidad y continuidad con la semilla que produce el cuerpo de resurrección. Tendrá identidad y continuidad con el cuerpo que fue sepultado. La resurrección no es reconstrucción. La palabra arrebatados, versículo 17, está repleta de connotación. Significa 1. Arrebatar velozmente porque no habrá advertencia. Capítulo 5, versículo 1 al 10. 2. Arrebatar por la fuerza, porque Satanás tratará de impedir nuestro arrebatamiento al cielo. Apocalipsis 12. 3. Pedir a alguien para uno mismo, así como el novio pide a la novia. 4. Mudarse a un nuevo lugar. Y 5. Librarse del peligro, porque la iglesia no atravesará la gran tribulación. Comentario 1 Tesalonicenses capítulo 5. El capítulo final da una serie de amonestaciones para instruir a los cristianos a vivir a la luz de la venida de Cristo. Al leer estas muchas exhortaciones vemos que había algunos problemas definidos en la joven iglesia. Había cristianos viviendo descuidadamente, algunos no respetaban a los líderes de su iglesia, otros abusaban de los servicios públicos y había una necesidad general de unión y amor entre los santos. Estas amonestaciones recalcan cómo la iglesia local puede vivir en armonía y pureza.